capítulo 4 de Lucas. Vamos a empezar en capítulo 4 de Lucas. Uno. Y todos queremos más de Cristo y todos deseamos más de Cristo y queremos buscar más de Cristo en nuestras vidas. Y todos queremos, o el cristiano busca asemejarse a Cristo, ¿cierto? El cristiano debería ser como Cristo. Y la pregunta es, ¿usted se está asemejando a Cristo? Porque asemejarse a Cristo es buscar al Padre, porque Jesús dijo: el que me ve a mí, ve al Padre, y el que ve al Padre, me ve a mí. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino del que me envió. Es decir, Cristo rendía todos los días su voluntad a Dios. Usted en la mañana, cuando usted se levanta en las mañanas, si usted se quiere asemejar a Cristo, usted le tiene que decir: Padre, que no se haga mi voluntad y no la tuya. Y no estoy hablando sobre temas de enfermedades y situaciones que pasan en la vida. Por ejemplo, ay, me vino una enfermedad, es que yo le dije a Dios que se hiciera su voluntad. No estamos hablando de eso. Eso se llama ignorancia de la palabra de Dios. Estamos hablando de la voluntad de Dios para tu vida. Señor, hoy me levanto, tengo que ir al gimnasio, voy a hacer esto, aquello, otro, pero si tú me pones algo, yo voy a hacer tu voluntad y no la mía. Señor, me estás hablando de levantarme temprano para orar, no me quiero levantar a las 6 de la mañana, pero que sea tu voluntad y no la mía. Padre, me invitaron a ir a un centro de rehabilitación a predicar, o ¿sabes qué, Padre? Tengo en mi corazón a hablarle a la vecina, al vecino de ti, pero no lo he hecho. Eso es hacer la voluntad de Dios. Cuando tú le rindes tu voluntad y decirle: Señor, lo voy a hacer. Cuando alguien te dice: es que le pediste a Dios que fuera tu voluntad, su voluntad, por eso vinieron problemas. Y no, la Biblia dice que todo el que quiere seguir a Cristo van a venir problemas, pero que confiemos en Cristo, porque Él ha vencido el mundo. Cuando pasaras por las aguas, no te ahogarás. Cuando pasaras por el fuego, no te quemarás. Vamos a pasar por el fuego. Vamos a pasar por las aguas. El cristiano pasa todos los días por las aguas. Todos los días estamos bajo ataque. Por eso lo dice Efesios capítulo 6. Todos los días estemos como pasando por ataques. Por eso dice la Biblia que estemos preparados. Por eso dice la Biblia: velad y orad. ¿Okay? Pero también es cierto que la Biblia dice que si velamos y oramos, el diablo no nos puede hacer nada. ¿Saben por qué? Porque estamos velando y orando. Y cuando venga el problema, ay, Señor, en lugar de decirle: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué vino este problema? Usted dice: el problema en el nombre de Jesús, ya te detecté, no te permito que entres a mi casa, en el nombre de Jesús, fuera. Y usted empieza a creerle a Dios, y usted empieza a levantar las manos a Dios. Usted no alaba a Dios para que Dios lo libre del problema. Usted alaba a Dios porque usted le está diciendo: Señor, tú me dijiste que en el mundo tengo problemas, pero tú me has dicho que me has dado la victoria, y aunque el problema se presente, yo no me voy a preocupar, porque yo tengo la victoria en tu nombre y camino por fe, en el nombre de Jesús. Así de sencillo. Así de sencillo. Y mientras usted más practique eso, más usted lo cree, más lo conoce por la palabra de Dios, créeme que el problema va a tocar la puerta y usted es el que le va a dar miedo al problema. Y el problema se va a ir, porque sabe que si trae otro problema al diablo, usted se va a poner a orar por su familia, se va a poner a orar por sus hijos, se va a poner a orar por el vecino, y se empiezan a convertir todos. Hoy en día me da mucho gusto porque mi papá ya tiene como 2-3 meses que se pone a orar por todos nosotros, por mi familia, por todos. Está buscando de Dios a su manera, pero está buscando un poquito de Dios. No lee la Biblia, pero está buscando a Dios en las noches. Mi hermano, que fue el primer cristiano a los 13 años, pero él se alejó de Cristo porque estaba muy chico y todo eso, todavía no ha vuelto porque fue muy chico hace muchos años, él tiene 32 años. Y mi hermano hoy en día, hace un par de semanas, él trabaja en Estados Unidos 6 meses y se viene para México otros 6 meses más o menos, y no sé qué están poniendo en la familia, y él, mi hermano, puso por primera vez en mucho tiempo, pues si primero Dios, si Dios quiere, ahí estaré con ustedes. Yo me quedé sorprendido porque es la primera vez en 20 años que le oigo decir algo de Dios, y es la primera vez que oigo que él menciona algo de Dios. Y hace un tiempo atrás, cuando yo caí en la cárcel, él se alejó de Dios porque caí en la cárcel, y como que él decía: pues ¿dónde está ese Dios, verdad? Y todo ese tipo de cosas.
se le cayó su mundo a mi hermano porque era como su ídolo. Y él dejó de creer en Dios. Y luego después cuando salí de la cárcel le quise hablar de Dios. Y él dice, no, yo no creo en Dios. Y ahora está empezando a decir ese tipo de cosas. Mi hermana está un poco como escéptica, pero ella siempre le ha inculcado creer a Dios. Pero su esposo, mi cuñado, es el que le está insistiendo todo. Oye, vamos a la iglesia. Mi sobrina, la del medio, le está diciendo, mamá, yo quiero ir donde mi tío Adrián va, porque yo quiero escuchar de Dios. Ella dice, yo soy católica, pero yo quiero escuchar a mi tío Adrián. Pero trae eso en su corazón. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando usted se pone a orar, empiezan a suceder las cosas. ¿Ok? Entonces el problema se va a ir, porque eso dice la Biblia, resistir al diablo y esto huirá de vosotros. ¿Ok? Entonces cuando no estoy hablando de cuando hagamos, Señor, que se haga tu voluntad, no le estamos diciendo, ay, que venga un problema, no estamos hablando de eso. El cristiano los tiene y los vive todos los días. Y si usted no los viviera, usted no fuera cristiano, sería cristino. ¿Ah? Si usted no tiene problemas todos los días, el cristianismo no es la ausencia del problema, sino la victoria a través de los problemas, la victoria segura en Cristo Jesús. ¿Amén? Venga enfermedad, venga lo que sea, no se la mandó Dios, usted la tiene que echar fuera, dice la Biblia. Usted tiene que decirle, yo creo en la victoria de Dios. Amén. Cuando decimos que la voluntad de Dios se haga, es cuando usted está en la mañana y le dice, Señor, yo no quiero ir a predicar, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, no me quiero levantar temprano, pero que se haga tu voluntad y no la tuya. Señor, estoy muy cansada para criar a mis hijos, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, me estás llamando a servirte más. Señor, yo no quiero, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, yo no quiero dar el diezmo ni las ofrendas, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, yo no quiero hacer esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, yo no quiero amar a mi vecina, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Es ahí donde estamos hablando, que se haga tu voluntad. Señor, me peleé con mi marido. Alex y Yola. Y él tuvo la culpa. Y Dios está hablando, Yola, ve y tú y perdónalo, ve y pídele perdón, pero yo no le dije nada. Él fue. Y Dios le está dando a Yola tan fuerte que le está diciendo, Yola, pídele perdón. Es que Señor. Y Yola se rinde a los pies de Cristo y le dice, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y va Yola y le prepara un desayuno calientito a su marido. Amén. Y le pide perdón al marido y ya el marido se reconcilia. Eso es hacer su voluntad. Su voluntad es todo aquello que Él te está hablando a tu vida que hagas. Pero también su voluntad es, como lo dije ahorita, la palabra en hebreo dice santidad. Santidad significa, usted le ha tocado, bueno, cortar una fruta que tenga el aguacate. A todo el mundo nos toca el aguacate con una parte negra, ¿no? Bueno, usted ha cortado el aguacate finamente, que le saca la vuelta a lo negro y lo tira. Eso es lo que la palabra de Dios le describe en la palabra como santidad. Cortar los pedazos de tu vida tan finamente, no grandes, porque ¿cuántos saben que usted corta una rebanada? Usted le creyó quitar lo negro y de repente vuelve a cortar y sale otro pedacito negro adentro, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que usted corte finamente. Finamente son rebanadas delgaditas, como capas de cebolla bien delgaditas, que usted le ha tocado cortar la capa de cebolla tan delgadita que se ve su dedo en el fondo, por lo delgada que está. Eso es lo que dice la Biblia. Corta una capa tan delgadita, tan finamente, que puedas ver la transparencia de lo que hay atrás, ¿ok? Para que lo que no sirva lo tires. Eso es hacer tu voluntad. Señor, yo no quiero dejar esto, pero voy a dejar el cigarro. Señor, yo no quiero dejar el alcohol, pero lo voy a dejar. Señor, yo no quiero dejar tanto tiempo, me paso 3 horas en el gimnasio, pues deja 2, ¿verdad? Señor, no quiero dejar la cama. Señor, no quiero dejar la cama. Señor, no quiero dejar la cama. No quiero dejar la cama. Y uno deja la cama. Señor, no quiero dejar esto. Y uno lo deja, ¿verdad? Ahora vamos por el otro lado. Señor, no quiero dejar los pasteles en la comida. Y uno con sobrepeso, ¿verdad? Ahora dígale. Señor, no quiero dejar los pasteles. Y
Y las personas sufriendo de azúcar, ¿verdad? Señor, no quiero dejar el café, y uno bien temblorino, ¿verdad? Y sufriendo de muchas cosas. Pues bueno, eso es lo que la palabra nos dice, que se haga su voluntad y no la nuestra, ¿ok? Ahí es donde yo le tengo que rendir mi vida a Dios y decirle a Dios, Dios, que se haga tu voluntad. Usted se quiere asemejar a Cristo, usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Jesucristo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento. Espíritu Santo, te pedimos que nos hables, que nos guíes. Ábrenos los ojos, el entendimiento y enséñanos a ser como Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si nosotros queremos asemejarnos a Jesús, tenemos que aprender como Jesús vivió. Y en este 2020-23, si usted quiere hacer todo lo que Dios está poniendo en su corazón, porque esto 2020-23, yo creo firmemente que es un año de incremento y creo que es un año de bendición. ¿Qué quiere decir eso? Creo que este año Dios nos va a sobreabundar en bendiciones, bastantes. Pero esas no van a venir sobre tu vida, no más porque sí. La Biblia dice que viene por oír la voz de Dios y la obediencia. Es decir, si usted oye a Dios y obedece, Dios le va a bendecir bastante. Es lo que dice la Biblia. Oír mi voz y el que la obedezca, lo voy a bendecir. Pero para oír la voz de Dios, ¿qué tiene que hacer? Sentarte a platicar con Dios, pasar tiempo con Dios, ¿verdad? Entre más pasas tiempo con Dios, más escuchas de Dios. Entre más pasas tiempo con Dios, tú distingues cuando es la voz de Dios, cuando es la voz del diablo, cuando es la voz de tus sentimientos, cuando es la voz de todo, y tú empiezas a separar lo que no es de Dios y empiezas a escuchar a Dios. Pero eso requiere tiempo. Eso requiere desarrollar una relación con Dios. Eso requiere que usted pase más y más tiempo con Dios. Eso requiere que usted pase más y más tiempo con Dios. Porque al pasar tiempo con Dios, usted va a aprender cómo Dios habla. Y cuando usted aprende cómo Dios habla, usted va a decir, es Dios. No es mi imaginación, no es mi carne, no es el mundo, ni es el diablo, porque sé que es Dios. Cuando le habla a su mamá por teléfono, a su papá, mi papá tiene una forma muy peculiar de hablar, que cuando me habla mi papá, yo sé que es mi papá. ¿Por qué? Porque conozco su voz. Jesucristo dijo, los que me... ese versículo, obedecen mi voz. ¿Los que qué? ¿Pero alguien se acuerdan? Los que me siguen. Los que me siguen, escuchan mi voz. Yo soy el pastor, dijo Jesús, y mis ovejas escuchan mi voz. ¿Ok? Eso quiere decir que usted necesita ser primero oveja de Jesús, discípulo. Eso quiere decir que usted tiene que estar dentro del redil y escuchar al pastor y seguir su voz, ¿ok? Entonces, si usted en este 2020-23, si usted quiere alcanzar todo lo que Dios ha puesto en su vida y usted quiere ser bendecido grandemente, porque Dios, usted va a ser bendecido grandemente, usted va a recibir muchas cosas de Dios, pero como en otras iglesias les predican, este es el año favorable del Señor, usted va a recibir todo esto y la gente se lo cree, no es así tan fácil. La Biblia dice, si oyeres mi voz atentamente y me siguieres, todas estas bendiciones vienen sobre ti. Bendito serás en el campo, bendito serás en tu entrada y en tu salir, bendito serás en todo tu trabajo, serás cola y no serás cabeza, serás cabeza y no cola. Serás primero y no último. ¿Usted quiere ser bendecido de esa manera? ¿Verdad que sí? Bueno, no pasa por levantar las manos y decirle, Señor, yo creo y recibo. No pasa por eso. Pasa por decirle, Señor, yo creo y recibo, y porque creo me voy a postrar todos los días a buscar de ti, a escuchar tu voz para hacer tu voluntad. Y si tu voluntad me dice que me aparte el pecado, me aparte el pecado y dejo lo que tengo que dejar de hacer, lo dejo de hacer. ¿Se da cuenta de la diferencia? Hay una iglesia de esas que hay muchas, puede levantar las manos y puede pasar el año y no va a recibir nada. Cuando no le enseñan esos principios, usted va a decir, ay, ya fue a la iglesia, el Señor me va a decir, espero que sea un año expectante. No es así. El cristiano que le ha dado su corazón a Dios, él sabe que este año va a ser el mejor año de su vida, y el 24 va a ser mejor, y el 25, digámoslo mal dicho, más mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos de gloria en gloria. Para el Señor no hay límites. Lo que va creciendo es su obediencia a Dios. Lo que va creciendo es que usted conozca la fidelidad de Dios
Y lo que va creciendo es que usted le rinda más su corazón a Dios. Y entre más obedezca a Dios, más le rinda a Dios y más conozca la fidelidad de Dios, Dios le da más. Porque usted aprendió y en lo poco le fue fiel y en lo mucho le va a ser fiel. Y Dios te da más y más. El incremento de Dios viene a nuestras vidas. Y Dios me habló muy claramente, este 2023 quiero incrementar las cosas materiales y todo de aquellos que me escuchan mi voz y me siguen. Ahora, si usted está escuchando este mensaje y usted quiere escuchar la voz de Dios para que Dios lo bendiga, estamos mal. La actitud de su corazón no está correcta. Si usted quiere escuchar este mensaje y quiere incrementar lo que Dios tiene en su vida porque usted lo ama, esa es la actitud correcta. Yo escucho de Dios porque lo amo y quiero incrementar lo que yo le quiero dar a Dios. Fíjense la lógica tan ilógica. Yo le doy más a Dios, yo doy todo de mí y Dios me da mucho más. Es una lógica tan ilógica, porque uno da más, pero recibe mucho más. Mucho más, mucho más. Pero también es cierto que al que mucho recibe, mucho se le pide. ¿Se está dando cuenta que usted le va a rendir más su vida a Dios? Usted va a recibir más de Dios, pero Dios le va a pedir más. Esta semana Dios me dio la oportunidad de darme una pequeña ofrenda que no esperaba. Y Dios me dijo, repártela con tal persona. Yo dije, ok, Señor, voy a repartir la ofrenda. Y repartí esa ofrenda con mucho gusto y con el placer de mi corazón. Yo no la esperaba, pero yo le había dicho al Señor atrás unos días, Señor, este año quiero más de ti y voy a dar más de ti. Yo me lo pude haber quedado y listo. Pero yo le dije al Señor, no, Señor, tú me estás hablando, me estás diciendo que dé más y voy a dar más este 2020. Dios me está pidiendo más tiempo en mi vida personal con Él, le voy a dar más. Dios me está pidiendo que deje de hacer ciertas cosas, le voy a dar más a Dios. ¿Me explico? Dios quiere que le dé más porque Él te quiere dar más. Dios quiere que en este 2023 tú estés tan enfocada en Él, que salgas y hagas la voluntad de Dios. Muchas personas dicen, pastor, es que no conozco mi propósito. Métase con Dios y cuando usted le sea fiel con lo primero que Dios le está hablando, le va a incrementar a más. Y cuando usted le sea fiel con lo más, le va a incrementar a más y a más y a más. Y cuando usted llegue a un momento en donde voltea para atrás y Señor, ahora conozco mi propósito. No crean que conocer el propósito de Dios es, Señor, revélame qué voy a hacer. Vas a ser evangelista y vas a hacer esto. Ya, voy para allá. No es así. Dios da palabra de sabiduría, sí. Dios da palabra profética, sí. Que nos guía. Por ejemplo, a mí me dijeron, Adrián, Dios te va a utilizar para levantar un ejército. Y te veo como comandante y te veo como este. Y uno se pregunta, pues, ¿dónde está el ejército? ¿Dónde está esa posición? ¿Dónde está todo eso? Y cuando empiezas a ir a los centros de rehabilitación y pasan los años y volteas atrás y cuando empiezas a ir a tantos lugares que Dios te ha permitido predicar y la gente voltea y me dice, pastor, yo lo sigo en su ministerio. Había una señora que se me acercó hace unos meses atrás, era una mesera en un evento que hicieron y va a la mesera y se me acerca. Hasta me sentí famoso por primera vez en mi vida. Bueno, no por primera vez, porque su pastor, aunque no lo sepan, fue actor de niño y adolescente. Entonces, pero me sentí famoso en el reino de Dios. Vino una señora y me dijo, se me acaba viendo y me dijo, ¿verdad que usted es? Y yo, ¿quién va? ¿Ciega? Y yo, pues depende, ¿de quién está hablando? No, si es el pastor Adrián el que sale en Facebook. Sí. Oiga, pastor, yo lo sigo, pastor. No sabe cuánto me ha bendecido su vida. No sabe cuánto me ha podido ayudar. No solamente a mí, sino a otras personas. Gloria a Dios, que muchas gracias. ¿Me puedo tomar una foto con usted? Pues dije, bueno, gloria a Dios. Hasta famoso salía. Hasta famoso, era artista. Oiga, entonces estábamos ahí. Y hace poquito, hace unos 3-4 días,
la señora me manda un mensaje por WhatsApp, porque toda la persona que quiere seguir a Cristo con el corazón, yo le doy mi teléfono para que estamos ahí disponibles. Y le mando el mensaje, me manda el mensaje y me dice: pastor, gracias por su vida. Gracias por su vida. Me meto a veces al Facebook o a YouTube y veo mensajes que no había visto y ponen: gracias por la enseñanza, gracias por la enseñanza. Personas que me mandan mensajes no sé de dónde, me dicen: me pasaron sus enseñanzas, le doy gracias por la enseñanza. Personas que han salido de centros de rehabilitación y me dicen: ¿se acuerda de mí? Yo soy fulanita o fulanito tal. Sí, pastor, me dieron su teléfono y gracias por lo que usted me hizo comprender en los centros de rehabilitación. Cuando uno voltea atrás, dice: ahora entiendo el ejército. El ejército no es como me lo vendió el diablo o mi carne, que quería ver un auditorio lleno de mucha gente y empezar a hablar. Si no estás viendo cómo estás trabajando en las vidas de las personas y las estás poniendo como soldados y levantando, ¿cierto? Entonces, cuando te da una palabra profética, tú sabes a dónde ir, pero no es como te lo imaginas, no es como tú crees. Al doctor Dwayne Bemes, que es el del ministerio For God's Glory, para la gloria de Dios, que es mi pastor, mi padre espiritual, no con el que nací en Cristo, pero sí fue con el que me encaminó en Cristo. Van a cumplir en el 96 y 30 años de ministerio. Van a cumplir 30 años de ministerio. Él tiene como 40 y tantos años sirviendo a Dios, pero 30 años de ministerio. Y ellos dicen que Dios le dio una visión hace tiempo, en el 96, que van a ir a las naciones, que van a ir a las naciones y que van a predicar tanto. No me acuerdo cuál es la visión tan grande, pero Dios lo mandó a cárceles. Y empezó en una cárcel a predicar, en otra cárcel, en otra cárcel, en otra cárcel. Y por largo de 30 años él estuvo predicando en cárceles. Y ahí fue donde yo lo conocí, en el 2005. En cárceles. Y ahorita hace un año se quedó sin trabajo y le dieron un trabajo de medio tiempo, en un hospital, para que fuera capellán. Si usted no sabe qué es capellán, es la persona que lleva los asuntos religiosos en un lugar. Entonces le dieron ahí el capellán en una iglesia, en un hospital, y le dieron medio tiempo. Entonces tiene mucho tiempo para hacer la obra de Dios. Y Dios le empezó a hablar y le dijo: ve y visita a tus naciones. Y cuando él se puso a dar cuenta, dice: ahora entiendo la visión de Dios. Tengo discípulos en México y en muchas partes de México, en África, en Honduras, en Sudáfrica, en Guatemala, en Nicaragua, en Colombia, toda la gente que ha salido de las prisiones y que hemos estado en contacto, somos más de 100, que seguimos estando en contacto con él, que seguimos activos en el ministerio, estamos regados por todas partes del mundo. Y Dios ahora le puso: visítalos. Ahí está la visión de Dios. Ahí es donde le dijo: vete a las naciones. Usted, si le dice vete a las naciones, ya está preparando las maletas para irme. Me voy a África, me voy a China, a ver a dónde me voy. No es así. Usted tiene que serle fiel a Dios en lo poquito que le ha dado, para serle fiel a Dios en lo mucho. Toda persona que se quiere meter al microondas con Dios no va a funcionar. Con Dios es un proceso donde usted le aprende a ser fiel a Dios y usted conoce la fidelidad de Dios. Son dos cosas. Usted aprende a serle fiel a Dios. ¿Qué significa ser fiel a Dios? Obedecer a Dios. ¿Ok? Como les dije ahorita, si de 10 cosas obedezco 8, perfecto. De 10 cosas obedezco 2, usted no está obedeciendo a Dios. Obedezco 5, pues es un cristiano mediocre. Obedezco 6, pues ya pasó la mediocridad. Obedezco 7, ahí va. Obedezco 8. Yo siempre le digo a la gente: entre 8 y 9 somos los cristianos fieles a Dios, porque nunca vamos a lograr el 10. ¿Por qué? Porque tenemos cosas en esta vida que caemos y desobedezco a Dios. Todos desobedecemos a Dios. Perdona, tal. No, yo no lo voy a perdonar y soy pastor. Y ya después, como la semana que Dios trabaja en mi corazón, está bien, voy a perdonar a Carlos. ¿Verdad? Todos tenemos eso, ¿verdad? ¿O soy el único? ¿Verdad que todos tenemos eso? Todos tenemos, cuando Dios te dice: levántate a las 4 de la mañana a orar. Pones el despertador bien prendido para las 4. Suena el despertador. Ay, no.
¿Sí o no? Todos tenemos eso. Yo lo he hecho. Hay veces que me invitan a predicar en lugares y les digo que no. Y cuando Dios me habla, ¿por qué le dijiste que no? No todo donde te inviten tienes que decir que sí. Tampoco es así. Pero hay lugares que en mi corazón yo siento que tengo que ir, pero tengo que hacer otra cosa que quiero hacer. Y digo que no. Todos hemos hecho eso. Todos fallamos. Pero lo bueno es que le podemos pedir perdón a Dios. Perdóname, Señor. Lávame con la sangre de Jesús. Y de aquí en adelante empiezan otra vez las 10 oportunidades, por así decirlo. Y avanzo con Dios, ¿verdad? Y voy avanzando con Dios. Y es así. Pero para serle fiel a Dios, usted tiene que aprender a serle fiel a Dios y tiene que aprender que Dios es fiel. Porque entre más Dios le da, más tiempo usted le va a requerir, ¿verdad? Por ejemplo, si ahorita voy a un centro, por ejemplo, yo poniendo en mi caso, si ahorita voy a un centro de rehabilitación, yo para ir a un centro de rehabilitación me tengo que tomar una hora antes y para predicar 2 y salirme otra hora. Son 4 horas aproximadamente, entre 3 y media, 4 horas. ¿Por qué? Porque a veces me tomo más de las 2 horas. Y a veces siempre se presenta un inconveniente y a veces así, son como entre 3 y media y 4 horas más o menos que me tomo en los centros de rehabilitación. Entonces, si Dios me pone 2 centros de rehabilitaciones, ya son 8 horas, ¿verdad? Entonces, cuando usted hace esa parte, que no solamente es, déjame me presento, sino tiene que ver con el día a día, meditar con Dios, pasar tiempo con Dios. ¿Qué les voy a llevar a las ovejas esas, Señor? ¿Qué voy a hacer, Señor? Y Dios te empieza a hablar a tu vida, ¿no? Entonces, con toda esa parte que tiene que ver con eso, atrás hay mucho trasfondo, no solamente ir y presentarte. Entonces, si tú vas a más centros de rehabilitación y luego vas a comedores y luego vas a esto, aquel otro, pues dices, Señor, trabajo también, ¿verdad? Y Dios te está diciendo, ok, trabaja medio tiempo para mí, trabaja medio tiempo para las cosas aquí. Y tú dices, ok, trabajo medio tiempo. Pero tú le sigues siendo fiel a Dios y Dios te va añadiendo, Señor, ya no puedo. Y el Señor te dice, aprende a confiar en mí. Así como aprendiste a confiar poquito, a lo mucho, ya confías tanto en mí, que salte y sírveme tiempo completo. Y tú te sales y sirves tiempo completo a Dios. Porque aprendiste que Dios es fiel y que Él no sabe fallar y que Él nunca te va a fallar. Aprendiste que su palabra es verdad y estás arraigado en su palabra tan fuerte. Pero todo eso viene por pasar tiempo con Dios. Amén. Y vamos a leer lo que dice ahí. Lucas capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice? Jesús lleno del Espíritu Santo. Ahí. Dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Lo primero que usted tiene que entender si quiere ser igual a Jesús es que usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo viene por pasar tiempo con Dios, por leer la palabra de Dios. Viene el tiempo por orar con Dios. Cada vez que usted separa tiempo voluntariamente e intencionalmente con Dios, Dios le está llenando. Cuando usted lee la Biblia y ora, solamente para marcar en la lista que ya oré, ya leí, ya me puedo hacer todo lo demás, usted no va a ser lleno del Espíritu Santo. Usted lo que va a tener es lleno de la cabeza, la palabra de Dios, pero no está en su corazón. Pastor, ¿cómo la bajo mi corazón? Cuando usted la medita, cuando usted pasa tiempo con Dios, cuando hay revelación. Y la única forma de que haya revelación y tiempo con Dios de calidad es cuando usted lo hace intencionalmente. ¿Qué significa intencionalmente? Que yo tengo, bueno, siempre se lo explico de esta manera. Usted le gustó una muchacha o un muchacho, usted quiere salir con esa persona, con esa muchacha, usted tiene que ser intencional. Y tiene que decirle, oye, quiero salir contigo, ¿verdad? Lo mismo pasa con Dios. Usted quiere ser intencional con Dios. Usted le quiere decir a Dios, Dios, yo quiero pasar tiempo contigo. Quiero estar contigo. ¿Ok? Te invito a una cita, Dios. Intencionalmente. ¿Ok? Y usted le pone una cita a Dios con lo que usted tiene en su corazón. Para muchos va a ser en la mañana, para muchos va a ser en la tarde, para muchos va a ser en la madrugada, para muchos va a ser diferentes horas. No es siempre en la mañana, como muchas personas piensan, como dice el salmista, de madrugada yo te buscaré.
Hay personas que funcionamos mejor en las noches, que hace mucho eso era mi caso. Todos decían, yo nunca me levantaba a las 8 de la mañana en la cárcel, siempre me levantaba como hasta las 10. Y el que no entendía, te critica, pero el que vivía conmigo me dice, oye, ¿por qué el pastor se levanta a las 10? Porque él se desvela hasta las 3, 4 de la mañana estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era cuando nadie en la cárcel se movía. A la 1, a las 12, la gente se empezaba ya a ir a sus celdas a dormir. Ya no había ruido, nadie. De 12 a 2, más o menos de 12:30 a 2, me ponía a leer la Biblia. Y tú sabes que estuviste en la cárcel, es cuando todo está quieto. En la mañana tú quieres leer, está un gallinero. Y oye, que este rato, y luego viene, no falta el que viene, te molesta, y oye, que ya no leíste, y tú dices, bueno, pues ya leí 2 horas, y estuviste media hora platicando, pues no. Entonces a mí me gustaba leer por la madrugada, y me agarraba leyendo, por eso. Y pues lógicamente, si me dormía a las 2 de la mañana, me levantaba a las 10 de la mañana, más o menos. Entonces me levantaba a esas horas, y mucha gente no lo entendía el porqué. No, es que yo busco a Dios de madrugada. Pues qué bueno que lo buscas tú de madrugada. Digo, yo lo busco en la noche. Hay otros que se concentran mejor en la mañana. Qué bueno que se concentren mejor en la mañana. Otros se concentran en la tarde. Qué bueno que se concentren. No, es que yo le doy lo mejor a Dios en la mañana. Pues qué bueno que se lo hace en la mañana, no en la noche. No, es que tiene que ser en la mañana. En ningún lugar dice en la Biblia. En la Biblia dice que búscame de día y de noche. ¿Qué significa eso? Que lo que Dios ponga en tu corazón, busca a Dios en tu corazón, hacerlo. Si Él te dice en la mañana, qué bueno. Pero si tú batallas en la mañana por levantarte, Dios te está hablando en la mañana, pues levántate, porque Dios quiere trabajar con esa área de tu vida. ¿Me explico? Habrá temporadas en las que Dios te pone en la mañana, habrá temporadas en las que Dios te pone en la noche, habrá temporadas. Pero para que usted sea lleno del Espíritu Santo, lo primero que usted tiene que hacer es buscar de Dios intencionalmente, y eso ya lo expliqué, separar tiempo con Dios. Y lo segundo es voluntariamente. ¿Qué significa voluntariamente? Que yo quiero ir a su presencia, que no voy nomás a marcar que ya leí y ya oré, sino quiero estar verdaderamente con Él, voluntariamente. La mayoría de las veces yo no voy voluntariamente, yo voy involuntariamente. Pero cuando estoy ahí, cambio mi actitud. Perdóname, Señor, y me pongo voluntario con Dios. Y digo, ahora sí, Señor, aquí estoy. Exactamente. Es cierto que si está mi siervo Tomás, Antonio, a veces, no sé, la visión que le mandaba, íbamos a hablar, le hablaba el líder, párame todos tus soldados y siguen para la casa. Ya a la casa. Un día como decía Soriano, vamos por aquí. Es que es cierto. ¿Tienes que ir? No, es que no nos quería ver y nos daba ahí abrazos. Quería ver cómo estaban mis orejas. Amén. Pues lo primero que tenemos que hacer es estar llenos del Espíritu Santo. Dice ahí, capítulo 4, versículo 1, dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que tienes que escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía. La Biblia dice en Romanos 10, 14 que todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Usted tiene que aprenderse a guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre lo va a guiar a tener comunión con Dios. Al desierto. Muchas personas, este es un mito en la iglesia cristiana, que cuando una persona está pasando por problemas, situaciones difíciles, es que estás en el desierto. Y yo siempre les digo, quítense ese mito, eso no es así. Las 3 veces que estuvieron en el desierto, la primera vez que estuvo en el desierto el pueblo de Israel fue porque pecó. Porque pecaron ellos voluntariamente, rechazaron a Dios, y en lugar de llegar en 40 días a la tierra prometida, se tardaron 40 años y estuvieron en el desierto por rebeldía. Entonces, si usted cree que está en el desierto, primero asegúrese de estar en rebeldía con Dios.
La segunda forma que estemos en el desierto es porque el Espíritu Santo nos lleva al desierto. Ya ve, pastor, el Espíritu Santo me llevó al desierto. Sí, pero no es el desierto de los problemas, porque usted no está en rebeldía, sino es el desierto de la comunión con Dios. Y para usted tener comunión con Dios, usted se llena con el Espíritu Santo. Y cuando usted esté lleno del Espíritu Santo, lógicamente que va a venir el diablo y lo va a querer tentar. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, está tan lleno que quiere compartirlo con otras personas. Y el diablo quiere impedirlo. Y si lo impide, usted ya no hace lo que Dios quiere. Y usted empieza a menguar y ya no va a buscar la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hay dos desiertos. El desierto de rebeldía y el desierto que te lleva a tener más comunión con Dios. Pero es cierto que el desierto que te lleva a tener más comunión con Dios, van a venir esas tentaciones, pruebas y cosas difíciles. Pero yo lo que entiendo es que cuando hablan de desierto es como algo incierto, ¿no? Que tú te sales en tu casa a lo incierto, pero te sales con el Espíritu y vas caminando, vas guiando por el Espíritu y te salen tentaciones. También es parte de eso. Bueno, yo entiendo eso en esa metáfora, ¿no? Cuando tú te vas al desierto, O sea, tú sales al desierto, a la calle, o voy al desierto, porque no sé qué va a ser de mi vida hoy, pero lo que estamos hablando aquí tiene una metáfora muy parecida, pero lo que estamos hablando aquí es que el desierto tiene que ver con la comunión con Dios. El desierto tiene que ver con pasar tiempo para que tú te llenes del Espíritu. El desierto tiene que ver con soledad. El desierto tiene que ver con apartarse. El desierto tiene que ver con algo, como dice Emilio, el desierto no ves nada, no conoces ni para dónde. Tienes que confiar en Dios, pero no hay nada ni nadie. Y de repente aparece una agua de vida que te da vida, se llama Jesús. El desierto que Dios quiere que pasemos es el desierto que nos lleva el Espíritu Santo a pasar más comunión con Dios. El Espíritu Santo dice que llevó a Jesús al desierto. El Espíritu Santo te va a llevar al desierto de pasar tiempo con Dios. El desierto se llama pasar tiempo con Dios. El desierto tiene que ver con buscar más de Dios. El desierto tiene que ver con buscar más del Espíritu Santo, con leer más, con orar más, con levantarme temprano y buscar más de Dios, o acostarme más tarde y buscar más de Dios. El desierto tiene que ver con estar más tiempo con Dios. Eso es el desierto. Y cuando usted pasa tiempo con Dios, usted va a ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando usted es lleno del Espíritu Santo, el diablo siempre va a querer venir a ponchar el globo para que usted no haga lo que Dios le está hablando que usted haga. Y si usted no hace lo que Dios le está hablando que haga, ¿se da cuenta que falló y fue desobediente a Dios? ¿Se da cuenta? Y el diablo siempre va a querer venir a tentarlo para que sea desobediente a Dios. Porque si usted es desobediente a Dios, usted no le va a ser fiel a Dios en lo que le ha dado Dios. Y si usted no le es fiel a Dios en lo que le ha dado fiel a Dios, gloria a Dios, usted no va a crecer, ni las bendiciones van a llegar a su vida. Y usted se va a quedar en el mismo lugar dando vueltas. ¿Sabe por qué? Porque al desobedecer a Dios usted le está haciendo rebelde. Y ahora se metió, en lugar de meterse al desierto, de buscar de Dios, usted se metió en el desierto del pueblo de Israel dando vueltas y nunca llegó a ningún lado. Y el ministerio hoy está prendido por Dios y hoy quiere salir a predicar, viene el diablo y lo poncha y otra vez regresa al mismo círculo y ahí anda. ¿Y por qué usted se pregunta por qué usted no puede salir de ese círculo? ¿Por qué la iglesia le parece igual? ¿Por qué el cristianismo le da igual? ¿Por qué usted no ve el cristianismo o su vida cristiana con poder? Porque usted está en el desierto dando vueltas por rebelde, por desobediente. Pero si usted le pide perdón a Dios y usted se mete al desierto con Dios, de la intimidad con Dios, va a venir la tentación. Y cuando la tentación venga, usted va a estar tan fuerte y tan lleno del Espíritu Santo que usted va a rechazar la tentación y va a obedecer a Dios. Amén. Fíjense lo que dice ahí, gloria a Dios. En el versículo 2 dice, vamos a leer el 1 otra vez, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. La llenura solamente pasa por pasar tiempo con Dios voluntariamente, intencionalmente. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Se da cuenta? El desierto, la intimidad con Dios tiene que ver con ese llamado en tu corazón. ¿Cuántos de ustedes han estado en un lugar o en su casa y perciben al Espíritu Santo dentro que quiere tener comunión con ustedes? Y usted se mete y ora. Yo hay lugares que he estado públicamente con personas y siento tan fuerte la presencia que Dios me habla, vete a orar. ¿Y yo qué hago, Señor? Pero estoy con personas. Me salgo, me voy. Le digo, me permiten tantito, me salgo, me voy. Camino con Dios por ahí y voy platicando con Dios en mi corazón.
y de repente mi corazón se calma y ya me vuelvo a meter ahí. Hay veces que estoy en mi cuarto viendo película o algo, de repente Dios empieza a hablar a mi vida, dejo todo lo que tengo que hacer, me hinco y empiezo a platicar con Dios y mi corazón se calma. ¿Usted le ha pasado eso? Ese es el Espíritu Santo que te está llevando al desierto, a la intimidad con Dios. Amén. ¿Cuántos saben que cuando la aguja de la gasolina se va a acabar la gasolina, quita el tanque de reserva? Bueno, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando le falta gasolina, lo bueno que el Espíritu Santo no es hasta que se te acabe la gasolina. El Espíritu Santo está lleno. Y cuando esa aguja se mueve de lo lleno, es donde pita el Espíritu Santo. No cuando se vacía. ¿Me explico? El Espíritu Santo pita cuando deja de estar lleno. Vuelvo a repetir, no significa que esté vacío, significa que si usted tiene 100% de llenura y baja 99%, el Espíritu Santo le va a pitar para que usted se meta al 100%. Pero solamente es 1%. El Espíritu Santo quiere que esté lleno. No quiere que esté al 99%, no quiere que esté al 98%, quiere que esté al 100% lleno. Entonces, el termómetro del Espíritu Santo es si usted baja un porcentaje, pita el Espíritu Santo. Y eso, usted se tiene que volver a meter en la presencia de Dios en el desierto, a seguir leyendo, a seguir orando, a seguir buscando de Dios. Porque la vida que nosotros vivimos es la que nos impide buscar de Dios. Por diferentes razones, algunas buenas, algunas malas. ¿Cierto? Dice ahí, versículo 2, gloria a Dios, por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Lo primero que usted tiene que entender es que el diablo, siempre que usted se llene de Dios, el diablo le quiere pegar o lo quiere tentar por los sentidos, por lo que ve, por lo que siente y por lo que oye. Dice la Biblia que Jesús tenía hambre. Eso significa que Jesús sentía hambre. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el diablo lo quiere tentar con cosas que usted siente, ve, toca y todo eso, para que usted dude de la palabra de Dios. ¿Ok? Porque todo aquello que usted quiere tocar, ver, usted va a dudar, ¿verdad? Es que, Señor, no me siento, ¿verdad? ¿Cuántos hemos dicho? Es que no siento tu presencia. Muchas personas me hablan y me dicen, pastor, ¿puede orar por mí? ¿Para qué? Porque ya no siento la presencia de Dios. ¿Usted cayó en pecado? No, pastor, pero es que ya no la siento. Ah, pues es bien sencillo. Usted se acostumbró a vivir por la experiencia, la manifestación del Espíritu Santo, que es bueno. Pero también es cierto que la Biblia nos dice que Él está siempre con nosotros si no pecamos. Y estará con nosotros también para decirnos, pecaste, salte de ahí. Entonces no es como me sienta, sino es por lo que crea en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que Él nunca me dejará, nunca me abandonará, que Él ha sido puesto, el Espíritu Santo está sellado en nuestros corazones, es porque Él está ahí. Aunque no lo sienta, Él está ahí. Es decir, yo tengo que vivir por la palabra de Dios. Hay situaciones en mi vida en las cuales yo no sé cómo le voy a hacer económicamente, pero la Biblia dice que no me guíe por sentimientos, sino por lo que creo en la palabra de Dios. Y yo le digo, Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. Y siempre que tú tienes esa convicción, en ese momento es donde el diablo no puede hacer más que dejar pasar la bendición. La vez pasada pasé por una situación así similar. Y tan pronto vino el diablo y me dijo, ¿cómo le vas a hacer? Y quería que me preocupara y hablarlo para ver ciertas situaciones. Dije, en el nombre de Jesús, tú eres mi proveedor, Señor. Diablo mentiroso, vete de aquí porque yo le creo a Dios y decidí vivir por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él es mi pastor, nada me faltará. Y que si yo busco el reino de Dios, su justicia lo vendrá por añadidura. Y que Él dice en su palabra que Él suple mis necesidades conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Inmediatamente, al rato y al otro día, empezó a caer dinero a nuestra cuenta y pudimos seguir adelante. Muchas veces Alex me habla y me dice, pastor, hay que hacer esto. Pues le digo, Alex, hay que cobrar en el centro de rehabilitación. Y cuando no cobramos, de repente le digo a Alex, cayó algo, gracias a Dios. Y podemos seguir avanzando y haciendo las cosas que tenemos que hacer en muchos lados.
Hay veces, la vez pasada no me acuerdo qué era, ¿te acuerdas en diciembre? Que no teníamos dinero para hacer algo y que de repente recibimos un pago de una persona. No teníamos dinero para pagar un recibo de agua que era como de 6,000 pesos. No teníamos dinero. Y pastor, hay que cobrar. Pero ¿qué hacemos? Pues lo único que sabemos es orar, confiar en Dios. ¿Te acuerdas que a los 2 días? ¿O al día? Pero un día o 2 días. Fue como el día, 2 días. Una señora, sin que Alex le hubiera dicho nada, habló la señora y dijo, voy a pagar 2 meses por adelantado del interno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pagamos con eso el recibo del agua de 6,000 pesos, creo, más o menos por ahí era, y otras cosas que teníamos que hacer. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, confiamos en su palabra, vivimos por su palabra. Y la primera tentación que el diablo te va a venir a hacer es hacerte que te muevas por los sentidos. Pero cuando tú estás tan lleno de Dios, tú le respondes como Jesús. Yo no me muevo por lo que veo, sino por lo que creo en la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice ahí el versículo 4. Jesús respondiéndole, gloria a Dios, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que usted está tan lleno de Dios por pasar tiempo en la presencia de Dios, que usted sabe que Dios es fiel y Él va a cumplir su palabra, y si su palabra lo dice, yo no me muevo de su palabra. Aunque mis sentimientos me digan otra cosa, porque Jesús tenía hambre, ¿sí o no? Ahí dice la Biblia, sentía hambre. Usted puede sentir, Señor, no veo de dónde viene la bendición. Señor, no sé cómo le voy a hacer. Pero no es mi trabajo ver de dónde viene la bendición. Mi trabajo es creer que va a venir. Nada más. Nada más. Gloria a Dios. El diablo quiere hacerlo meter en la arena de los sentimientos. Porque si él lo mete en la cancha de los sentimientos, usted va a perder. Siempre que usted se deje guiar por los sentimientos, usted va a perder. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, cuando usted pasa tiempo leyendo la palabra de Dios y orando, y usted cree la palabra de Dios, usted nunca va a perder, siempre va a ganar, porque Dios lo respalda, porque Él cumple su palabra. Amén. Usted podrá estar enfermo el día de hoy, pero si usted se levanta en fe y usted le cree a Dios y usted se quita de estar viendo esa dolencia y usted empieza a ver la sanidad de Dios, usted empieza a caminar en esa sanidad de Dios. Amén. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Lo segundo que el diablo quiere hacer, si se dan cuenta, el diablo quiso tentar a Jesús con cosas materiales, ¿verdad? El diablo quiere hacerte que voltees. ¿Cómo voy a suplir las cosas? ¿Cómo van a suceder las cosas en mi vida? No, necesito trabajar. Yo necesito hacer aquello, necesito hacer lo otro. No estoy diciendo que usted no debe trabajar. Claro que usted debe trabajar. Pero lo que estamos hablando es que usted no ponga primero el trabajo antes que Dios. Es lo que estamos hablando. Usted tiene que obedecer a Dios por encima de todo. Y así el diablo le presente fama, dinero, oportunidad, le presente todo lo que tenga. ¿Y cómo le vas a hacer para vivir? ¿Cómo le vas a hacer para esto, aquello y el otro? Usted le dice como Jesucristo, que le dijo en el versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo ¿qué? Le servirás. ¿Se dan cuenta que esa tentación tiene que ver con dejar de servirle a Dios? Que adores al diablo. ¿Sabes cómo adoras al diablo? Tú adoras al diablo cada vez que caes en una tentación y obedeces al diablo. Lo bueno es que nosotros le podemos pedir perdón a Dios y le pedimos perdón a Dios y nos lava de toda injusticia. Si eso no fuera verdad, ¿por qué dice la Biblia que nos lava de injusticia? Porque una injusticia es hacer lo injusto. Hacer lo injusto es todo aquello que sea fuera de Dios. Y si Dios habla a mi vida
y me dice, Adrián, quiero que vayas a hacer esto, y yo no lo hago, yo estoy obedeciendo al diablo. Y la palabra de Dios nos habla que obedecer, adorar a Dios, tiene que ver con obedecer a Dios. Adorar al diablo no solamente es postrarse a sus pies y decirle todas esas cosas. Adorar al diablo tiene que ver con obedecer al diablo. Lo mismo que adorar a Dios tiene que ver con obedecer a Dios. Cuando usted no obedece a Dios y usted obedece al diablo, usted adora al diablo. Y usted le tiene que pedir perdón a Dios de eso. Por eso Jesús sabía esto y le dijo, vete de mí, Satanás. Porque lo que el diablo quería hacerle era borrarle el propósito de Jesús. Jesús tenía que morir en la cruz. Bueno, Jesús tenía que vivir, predicar, vivir una vida santa y morir en la cruz. Pero el diablo le dijo, Jesús, te voy a evitar todo eso. Te voy a dar todo esto. ¿Qué quería que hiciera? Que no obedeciera a Dios. Que no obedeciera la voluntad de vivir, morir y resucitar. El diablo no quería que Jesús viviera la vida que Dios demanda. Por eso Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque está escrito, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adorar a Dios tiene que ver con tu obediencia a Dios. Obediencia tiene que ver con servir a Dios. Servir a Dios tiene que ver con pasar tiempo con Dios, escuchar de Dios lo que Él está hablando a tu vida para tú hacerlo. ¿Ok? ¿Y cuántos de nosotros queremos hacer algo para Dios? Dios nos habla y de repente nos viene un pensamiento y no lo hacemos. Usted le tiene que decir al diablo, vete de mí, Satanás, porque yo nací con un propósito, yo tengo un propósito en Cristo Jesús y lo voy a cumplir ese propósito y voy a caminar en ese propósito y le voy a ser fiel a Dios en lo poco. Muchas personas quieren empezar en grandes, como yo les dije, cuando Dios me mostró mi propósito, yo esperaba ir a muchas iglesias y que estuvieran llenas las iglesias y predicar en las iglesias. ¿Saben cuántas iglesias grandes he ido y predicado? Tal vez en 2, 3 a lo mucho. Y cuando me tocaba ir a predicar a un lugar pequeño, al principio no quería ir porque dije, no, son pocas personas. Y Dios me dijo, si no me eres fiel en lo poco, no me puedes ser fiel en lo mucho. Y cuando usted le piensa ser a Dios fiel en lo poco, aunque sea una persona, y usted es fiel, y pasan 2, 3 meses, y usted le sigue siendo fiel a Dios, aunque sea una persona que esté viniendo aquí, usted le sigue siendo fiel a Dios, Dios empieza a añadir más, y de repente viene el pum de Dios, y vienen más cosas. Cuando usted le es fiel a Dios en lo poco, le va a ser fiel a Dios en lo mucho. Pero si usted no mantiene su propósito, el diablo quiere, antes de que empiece su propósito, quiere pincharle el globo. ¿Por qué le quiere pinchar el globo? Para que usted diga, pues ya vine, invité una vez amigos a leer la Biblia o hice algo, etcétera, cualquier cosa, y nomás vino una persona y pues no. Y usted se deja guiar porque tuvo hambre, ¿se da cuenta? Como ahí. Es decir, usted se quiso guiar por los sentimientos. Y luego el diablo le dice, mejor vente a trabajar, ¿para qué pierdes el tiempo? Y usted aceptó las riquezas del diablo en lugar de seguir la voluntad de Dios. Y luego usted ya no le adora a Dios. Usted ya no le sirve a Dios. ¿Por qué no le adora y le sirve a Dios? Porque su corazón y su obediencia no la tiene Dios. Usted ha sido engañado por el diablo. Usted ha sido engañado por el diablo y usted adora al diablo por obedecer al diablo. Y eso es una verdad muy cierta. Todas aquellas personas que viven más en desobediencia con Dios adoran al diablo y no a Dios. Hay muchos cristianos que hoy en día le han dado la espalda a Dios. Creemos en una iglesia activa y la mayoría de la iglesia está dormida. El 80% de las personas en una iglesia están dormidas, el 80% de las iglesias están dormidas. Están dormidas. Dios les está hablando que hagan algo con su dinero, con su tiempo, con sus recursos, con su talento, con todo lo que les ha dado. Y la iglesia sigue sin hacer nada. Me he topado una cantidad de hombres y mujeres impresionantes que tienen dinero para dar, cristianos, y no apoyan a ninguna obra. Me he topado con hombres y mujeres de Dios que tienen el llamado de Dios para servir y no lo hacen porque prefieren más su tiempo de ellos. Es que yo tengo mi relación con Dios, yo así soy. Tú puedes ver que se estanquen, que Dios tiene algo en sus vidas y que no lo quieren hacer. Dios
te está diciendo: no te guíes por lo que ves, lo primero. Lo segundo es: obedéceme, ten en cuenta tu propósito. No lo conozco, no te preocupes, tienes un propósito, empieza a caminar en él. La primera tentación tiene que ver con lo que ves, con lo que sientes, con los sentidos. La segunda tentación tiene que ver con tu propósito. El diablo te quiere desviar del propósito de Dios para que no lo hagas. Si Jesús hubiera aceptado todo eso, Él no hubiera muerto en la cruz. Y ahorita todos estuviéramos perdidos. Pero gloria a Cristo que Él dijo que se haga la voluntad del Padre y no la tuya, no la del diablo. ¿Se dan cuenta que cuando Jesús estuvo orando en el huerto de Getsemaní, dice que gotas de sangre le salían por la frente? Los científicos y los médicos han podido entender que salen gotas de sangre, de sudor de la frente cuando estás bajo una opresión tan fuerte mentalmente. Jesús lo que estaba diciendo cuando estaba diciendo el huerto de Getsemaní: no quiero hacer mi voluntad, pero que se haga tu voluntad y no la mía, es: Señor, yo no quiero morir en la cruz, yo no quiero ir a morir en la cruz, yo no quiero morir en la cruz, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. ¿Tú crees que a Jesús no le pasó por la mente mejor decir: ¿sabes qué? Renuncio a todo, me voy al cielo, ¿para qué me maltratan? Hago una nueva creación, destruyo la humanidad y hago una nueva creación. ¿Tú crees que no le pasó? No porque él quiso, sino porque el diablo lo estaba así. De hecho, la palabra Getsemaní significa lugar de prensa de ¿cómo se llama donde sale el aceite? De olivo. Getsemaní significa un lugar de prensa. Jesús fue 3 veces y oró la misma oración. ¿Por qué creen que oró la misma oración 3 veces? Porque Él no quería morir en la parte carnal, pero en el espíritu Él estaba diciendo: Padre, voy a hacer tu voluntad y no la mía. Eso significa que todos en la parte carnal no queremos buscar a Dios, pero el espíritu está siempre dispuesto a buscar a Dios. Y la única forma de buscar de Dios más y hacer el propósito de Dios es manteniendo el propósito de Dios delante de nuestras vidas. El día que usted deje de perder el propósito de Dios en su vida, usted va a ser un cristiano mediocre, usted va a ser un cristiano frío, un cristiano tibio, un cristiano de esos que van a la iglesia y se conforma con ir una vez a la semana a la iglesia. Da lo que usted quiere dar a la iglesia y no lo que Dios le pide en su corazón dar. Y usted hace lo que usted quiere con su tiempo. Y eso es un cristiano mediocre. Es un cristiano que no es ni caliente ni frío, es tibio. El cristiano caliente es aquel que le está dando a Dios todo en su corazón de lo que Dios está hablando que dé, porque mantiene su propósito, porque le está siendo fiel a Dios en lo poco que le ha dado, para serle fiel en lo mucho. Y cuando usted le es fiel en lo mucho, usted pasa al siguiente nivel y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Y cuando usted voltea para atrás, va a decir: gracias, Señor, porque ahora entiendo. Dios no te pide que entiendas todo desde el principio, sino que mantengas la creencia que en su palabra dice que tú naciste con un propósito, tienes un propósito y vas a llegar a ese propósito, porque Él va a cumplir el propósito en tu vida. Eso es lo que Él te dice. Él no te dice el cómo, Él te dice que vas a llegar, pero el diablo te quiere desviar. Y la segunda tentación tiene que ver con eso. Y viene el diablo y le dijo: adórame. No era que se hincara y le adorara, era: renuncia a tu propósito. ¿Cómo renuncio? No haciéndolo. ¿Se da cuenta? Muchos que se dicen ser cristianos hoy en día están sirviendo al diablo. No, pero pastor, pero yo sí voy a la iglesia, algo. Si tú no estás haciendo tu propósito en la vida, tú no estás obedeciendo a Dios. Porque toda nuestra vida se basa en hacer el propósito de Dios en nuestra vida, en extender el reino de Dios, en establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta? Si yo no lo estoy haciendo es porque estoy obedeciendo a alguien. Estoy obedeciendo a alguien y no es Dios. Y si usted obedece al que no es Dios, está obedeciendo al diablo que lo está engañando. Pero pastor, yo nunca me hinco, yo no soy satánico. No, usted no necesita ser satánico para adorar al diablo. Usted necesita escucharlo y obedecerlo. Usted necesita escucharlo y obedecerlo. Y cuando usted escucha al diablo a no hacer las cosas de Dios, usted lo está adorando, porque adorar tiene que ver con obedecer. ¿Ven? Gloria a Dios. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén
y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en alguna. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa esto? La primera tentación tiene que ver con los sentidos físicos. La primera tentación tiene que ver con creer la palabra de Dios o no. Tú lo primero que tienes que creer es la palabra de Dios, vivir por la palabra de Dios. La segunda tentación tiene que ver con el propósito de Dios. Lo que tú tienes que aprender es que ya vivo por la palabra de Dios, ya la creo y vivo por ella. Lo segundo, tengo un propósito, lo voy a cumplir. Y lo tercero tiene que ver con confiar en Dios. El diablo quería que dudara Jesús de confiar Jesús en Dios. El diablo, cuando primero ya supo que Jesús vivía por la palabra de Dios, dijo: ya no le puedo dar por ahí. Lo segundo es: lo voy a desviar de su propósito. Tampoco le puedo dar por ahí. Ya me dijo: vete al diablo. Así le dijo: vete al diablo. ¿Cierto? Fue lo que le dijo ahí. Entonces, lo tercero que le queda al diablo es: ok, ¿tú crees en la palabra de Dios? Sí. ¿Tú vas a cumplir el propósito de Dios? Pues ¿cómo le vas a hacer para cumplir si no tienes trabajo? ¿Cómo le vas a hacer para cumplir si esto? ¿Cómo le vas a hacer si esto? El diablo lo que quería era que Jesús dudara y dijera: sí, es cierto, ¿qué voy a hacer? Y por eso el diablo le dijo: mira, te voy a traer a este punto más alto, tírate. Y la palabra de Dios dice que sus ángeles van a venir. En otras palabras, tú que crees en la palabra de Dios y que crees que tienes un propósito, a ver, tírate para que veas a ver si es cierto, a ver si Dios, a ver. Y Jesús le respondió: dicho está, o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cada vez que usted no le cree a Dios, usted tienta a Dios. Cada vez que usted duda de que Dios va a proveerle o va a sanarle, usted está tentando a Dios. Porque le está diciendo a Dios: mentiroso. ¿Sabía que usted le está diciendo mentiroso a Dios cada vez que usted no duda? ¿Que usted duda? Se lo compruebo con la Biblia. En Romanos dice que toda duda, todo lo que procede de duda es pecado. Y si usted duda, usted está pecando. ¿Se da cuenta? Santiago capítulo 1 versículo 5 al 8 dice que el que tenga falta de sabiduría, pídesela a Dios. Olvídase de la palabra sabiduría. El principio es pedir con no dudar. ¿Ok? Santiago dice: todo el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídale con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola de mar, que hoy cree y mañana no cree. Y dice la Biblia: quien piense así, no crea que va a recibir cosa alguna del Señor. La clave de la oración está en Marcos 11:24, que dice: todo lo que pidieras en oración, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. ¿Te das cuenta que lo único que el diablo quiere hacer es que tientes a Dios dudando? ¿Cuántos de nosotros hemos tentado a Dios y lo va a suplir o no lo va a hacer? ¿Verdad? Y cuando nosotros caemos en esa tentación, no avanzamos. ¿Se dan cuenta que no avanzamos? No salgo a hacer esto porque no sé si Dios me va a proveer. No salgo a hacer aquello porque no sé qué. Y no avanzamos. ¿Por qué no avanzamos? Porque nosotros estamos tentando a Dios. Pastor, pero yo soy cristiano, yo no tento a Dios. Sí, usted tienta a Dios cuando usted no cree la palabra de Dios. La Biblia dice que el pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, estuvo tentando a Dios en su corazón por no creer. ¿Cómo ellos no creyeron? Dios les dijo: los voy a llevar a la tierra prometida. Y ellos dijeron: no, allá hay gigantes para que nos maten, manda espías. Y mandaron espías. Y fueron espías y dijeron: la tierra es buena, pero ya hay gigantes, no vayamos. Entonces todo el pueblo de Dios dijo: no, no vamos a ir a la tierra prometida. Y Dios se enojó tanto que dijo: esta generación no va a entrar. Esta generación de incrédulos no va a entrar. Porque siempre me estuvieron tentando. Porque nunca creyeron mi palabra. Por no creer que yo los iba a introducir a la tierra, sino que se dejaron ver por lo que ellos, se dejaron guiar por lo que ellos vieron. El diablo los tentó para que vieran y pecaron. Gloria a Dios. No por eso, sino por la revelación. Lo segundo, ellos tenían un propósito. Iban a ser introducidos a la tierra de Dios para ser pueblo santo de Dios. Y ellos perdieron de vista el propósito de Dios.
¿Por qué lo perdieron de vista? Porque dejaron de creer en la palabra de Dios. ¿Cómo dejaron de creer? Dios les dijo, vayan, yo los voy a introducir. Y eso bastó. Lo tercero que el pueblo de Israel hizo es tentaron a Dios por no creer que Dios los iba a introducir. ¿Se dan cuenta que es la misma tentación? Y es en el desierto, pero uno es en el desierto de la rebeldía y el otro es en el desierto con Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? Asegúrese que no esté en el desierto de la rebeldía. Asegúrese que esté en el desierto de la intimidad con Dios. Y usted siempre que tenga intimidad con Dios, siempre van a venir esas tres tentaciones. La primera, física o de los sentidos, para que usted dude de la palabra de Dios. Lo segundo, el diablo le va a decir, ¿a poco tienes un propósito? Y usted le va a decir, sí lo tengo, y Dios lo va a cumplir. Lo tercero, que el diablo le va a decir, ok, ya crees la palabra de Dios, ya sabes que tienes un propósito, ¿cómo le vas a hacer? Y tú volteas y le dices, a mí no me importa cómo le voy a hacer, yo no voy a tentar a Dios. Si Dios ha dicho que tengo un propósito, que lo dice en Jeremías, yo tengo planes y planes de bien para ti. Yo le creo al Señor y lo que me toca a mí es creerle. El cómo, eso le toca a Él. Y yo avanzo. ¿Se da cuenta? ¿Usted quiere lo mejor de Dios en este 2023? ¿Usted quiere las bendiciones de Dios? ¿Usted quiere que sea el mejor año de Dios para su vida? En lo familiar, en lo económico, en lo material, en todo, en lo espiritual, en el alma, en la salud y de todo. Usted necesita meterse en el desierto de la intimidad con Dios. Usted necesita escuchar que el Espíritu Santo lo guíe a pasar más tiempo con Dios. Usted necesita escuchar que Dios le está hablando para entrar con Dios en su presencia. Dios no lo quiere al 99, ni al 95, ni al 90%, lo quiere lleno. Llene su tanque de gas para que vea cuánto es lleno y se va a dar cuenta que la aguja siempre va a estar acá lleno. No es a mitad, ni en un cuarto. Lleno es lleno. Cuando le falta tantito le dice, ¿cómo traes el tanque? Casi lleno, ¿verdad que no está lleno? Casi lleno. Tiene que estar lleno. Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice que el diablo correrá de usted, huirá de usted. ¿Y cómo huye el diablo? Cuando usted está lleno. Y algo que Dios me está hablando, usted no puede ser lleno del Espíritu Santo si usted sigue escuchando y yendo a iglesias y a predicadores que no predican la palabra de Dios. Usted tiene que dejar de escuchar predicadores. Tiene que decirle a Dios, Dios, dame discernimiento. ¿A qué predicadores escuchar y a cuáles no, a cuáles sí? ¿A qué iglesias sí y a qué iglesias no? Porque no todas las iglesias te predican, sino te entretienen. Y usted, cuando usted lo están entreteniendo, lo están desviando, porque entretenimiento tiene que ver con, déjame lo entretengo tantito, ¿verdad? ¿Qué significa entretenimiento? Cuando usted va a una cita, ay, es que me entretuve, eso es entretenimiento. Cuando usted no llega a la cita temprano, es que me entretuve con alguien porque me quedé platicando con la vecina. Alguien la entretuvo para que no llegara a tiempo. Entretenimiento tiene que ver que lo distraigan hacia dónde va. Y eso tiene que ver con lo que muchas iglesias producen. Muchas iglesias producen entretenimiento y no producen intimidad con Dios. Pastor, ¿cómo lo sé? ¿Usted está teniendo frutos en su vida? ¿Usted le está siendo fiel a Dios en lo poco y le está siendo fiel a Dios en lo mucho? ¿Y está creciendo? Porque la Biblia dice que si usted le es fiel en lo poco, le va a dar más. Al que tenía 2 talentos, le puede dar más. Al de 5 le dio 10 y al de 10 más y así. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios siempre lo va a llevar a más. Usted no está teniendo más, usted está siendo entretenido. Amén. La tercera tentación tiene que ver con eso. Y fíjense lo que dice el versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué dice? Se apartó por un tiempo. Se apartó por un tiempo. ¿Se da cuenta? Usted se metió con Dios, el tanque lleno, vino en unas tentaciones, lo echó fuera. El diablo va a volver a venir. ¿Cuándo va a volver a venir? Cuando Dios le hable otra cosa en su corazón y le diga, ahora quiero que hagas esto. El diablo, el primero que se va a presentar, es el diablo para decirle, a ver si lo vas a hacer. Y le va a presentar las mismas 3 tentaciones. ¿Le crees a la palabra de Dios? ¿Le crees al propósito de Dios en tu vida? ¿Y con qué ojos lo vas a hacer o cómo lo vas a hacer? ¿Ah? Y cuando tú volteas a ver hacia adentro, es donde ya perdiste. Cuando tú volteas a ver hacia arriba, es donde tú ya ganaste. Y tú dices, ¿yo? No. ¿Él? Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el diablo se vuelve a ir de su vida por un tiempo. ¿Y qué pasa? Fíjense lo que pasa. Todo esto pasó cuando Jesús
pasó tiempo de intimidad con el Padre, vinieron las tentaciones, rechazó por creer en la palabra de Dios, por creer en el propósito de Dios para su vida y por creer que Dios era fiel. Fíjense lo que dice ahí, versículo 14, gloria a ti Espíritu Santo. Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Se da cuenta? No solamente la llenura, sino en el poder. No solamente la llenura, sino en el poder. ¿Usted quiere poder de Dios? Usted primero necesita meterse en la presencia de Dios, en el desierto de Dios, pasando tiempo con Dios. Viene la tentación, la rechaza y usted está firme. Eso significa que usted es una persona fiel para recibir el poder de Dios. Porque Él quiere que haga lo que le está mandando hacer y usted lo va a hacer. Y nada le va a impedir hacer porque ya vino el diablo, lo tentó y usted salió victorioso. Y Dios es fiel y le da su poder para que usted vaya. ¿Para qué quiero el poder de Dios? Fíjense para qué queremos el poder de Dios, ¿ok? Amén. Versículo 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Lo primero que usted tiene que enseñar es la palabra de Dios, ¿ok? Cuando usted enseña la palabra de Dios, los milagros ocurren después de la palabra. Es decir, primero usted tiene que enseñar la palabra de Dios. Los milagros seguirán a los que creen. ¿Cómo van a creer si no les predica la palabra? Muchas personas quieren llegar a hacer milagros, no es así. Usted les predica, las personas creen. Y cuando creen, fíjense lo que pasa. Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Se da cuenta? Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted vuelve en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está dentro de usted. Aquí dice sobre. ¿Por qué dice sobre? Porque Jesús todavía no había muerto ni resucitado para que el Espíritu Santo estuviera dentro de nosotros. Pero ahora el Espíritu Santo no está sobre nosotros, está dentro de nosotros. Y aquí dice que cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, dice, me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Usted tiene que hablarle a la gente de que Cristo salva, sana, libera y restaura vidas. Ese es el Evangelio. Que Cristo nos ama tanto que Él salva. Fíjense lo que dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Lo primero que Dios quiere que usted haga en su vida es que le hable a la gente de la sanidad del corazón. Y la sanidad del corazón tiene que ver con dar su vida a Cristo, con ser hijo de Dios, con pasar de ser hijo del diablo a pasar a hijo de Dios, de dejar la naturaleza pecaminosa a pasar a la naturaleza de la vida eterna que Dios nos da. Eso es lo primero que tiene que ver cuando Dios entra en nuestras vidas. Amén. Lo segundo dice, a pregonar libertad a los cautivos. Cautividad tiene que ver con la mente. Lo segundo que Jesús quiere hacer es liberar a las personas que están cautivas en adicciones, en pornografías, en drogas, en alcoholismo, en sexo, en avaricia, en glotonerías. Lo que Dios quiere liberarte es liberarte de tu pasado, de ese pasado que te agobia. Dios quiere liberarte también de todos esos malos recuerdos. Tal vez te violaron, tal vez te golpearon, tal vez te abandonaron, tal vez te rechazaron, tal vez tu papá o tu mamá te abandonó. Dios te quiere liberar de esos recuerdos, porque mientras no seas libre, tú no puedes servir a Dios como Dios demanda, porque el diablo siempre va a estar picando esas heridas emocionales y tú no vas a servir a Dios porque estás más enfocada en el daño que te hicieron en lugar de buscar al sanador que te sana. Amén. Y lo tercero que venimos a predicar es: vista a los ciegos, que vean la palabra de Dios. ¿Por qué vista a los ciegos? Porque cuando tú eres libre del alma, tú puedes ver la palabra de Dios y puedes entender muchas cosas. Cuando Jesús sana tu corazón, cuando Jesús sana tu alma, yo puedo ver la bondad de Dios en su palabra. Y lo cuarto es a poner libertad a los oprimidos. ¿Qué significa poner libertad a los oprimidos? La sanidad física. La Biblia dice en Hechos 10:38 cómo Dios ungió con poder a Jesucristo con el Espíritu Santo y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Lo cuarto que Dios quiere que hagas es que sanes a las personas. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay completa sanidad física. Si Jesús dice
O la Biblia nos enseña, y Jesús dijo que venimos a libertar a los oprimidos y a recibir sanidad en su nombre, es porque la tenemos y Dios nos la ha dado a nosotros. Lo quinto que Dios quiere que haga es el versículo 19. A predicar el año agradable del Señor. Usted tiene que predicar el año agradable. Predicar el año agradable tiene que decirle a las personas: hoy es el año agradable. ¿Sabían que el año agradable del Señor, todavía estamos en ese año agradable? El día que Cristo venga por su iglesia, ahí empieza la ira de Dios. Eso significa que todavía estamos. Si usted lee estos versículos en Isaías, usted va a continuar, que cuando termina Isaías dice a predicar el año agradable del Señor, después habla de la ira de Dios. ¿Por qué Jesús aquí paró? Paró porque Jesús dijo: todavía no estamos en la ira. Y si te fijas más adelante, en el versículo 20 dice: y enrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Se da cuenta? Cuando Jesús vino, Dios nos dio el año favorable. Y hoy estamos en ese año favorable. Y hay que seguir predicando el año favorable. ¿Qué es el año favorable? Que este es el mejor año de tu vida, si tú le rindes tu vida a Cristo. Y Cristo quiere salvarte, sanarte, liberarte, restaurarte. Y Él quiere que tengas intimidad con Él. Amén. Hoy vamos a cerrar esta predicación y enseñanza rindiendo nuestra vida a Dios y decirle a Dios: Dios, primero vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos y dile a Dios: oye, aquellos, perdón, pero son los niños que están allá. Ya se extrañaron. Es tanta la diversión que tienen los niños que así estamos en el reino. Ok, dice la Biblia, vamos a orar. Padre, te damos gracias primeramente por la oportunidad de escuchar tu palabra, de estar aquí junto a ti, Señor, y todos juntos como hermanos, Señor. Gracias. Te pido, Señor, que aquí somos salvos, pero te pido que restaures nuestra alma, Señor. Si hay algo en nuestra alma, Señor, que nos impide servirte, buscarte más, Señor, perdónanos. Y hoy ponemos nuestra alma delante de ti, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros recuerdos. Sáname, Señor, de todo mal recuerdo. Sáname de todo herida emocional. Te entrego la herida emocional. Te entrego el rechazo. Te entrego el abandono. Te entrego, Señor, la falta de atención. Te entrego, Señor, todo aquello que me ha hecho daño, Señor. El abuso de las personas. Te entrego, Señor, eso que me ha hecho daño. Porque yo quiero estar este 2023 pegado a ti, Señor. Y no quiero tener ningún pretexto, Señor. No quiero tener ningún pretexto. Ni mi vida antigua. Te entrego mis pensamientos de mi vida antigua. Todos esos remordimientos. Todos esos excesos. Todas esas adicciones. Te las entrego, Señor. Para que me restaures mi alma. Porque quiero el mejor año de mi vida. Y sé que el mejor año de mi vida no viene por levantar las manos y clamarlo, sino viene por obedecerte. Y yo te voy a obedecer en este 2023 con todo mi corazón. Te voy a dar más de mi vida, de mi tiempo, de mi salud, de mis finanzas, de mi familia, de todo lo que tenga que ver conmigo. Yo te lo voy a dar, Señor. Pero sobre todo mi tiempo contigo, Señor. Porque al darte mi tiempo intencional y voluntariamente, es ahí donde tu Espíritu Santo me llena. Y yo necesito ser lleno de tu presencia, porque quiero hacer con excelencia la razón de mi existencia en Cristo. Hoy más que nunca, Señor, tú me estás pidiendo más a mi vida y te voy a dar más. Pero te pido, Señor, que me ayudes en esos momentos de debilidad para decirle como Jesucristo dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está que adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le servirás. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que podemos resistir al diablo y este librará de nosotros. Y gracias porque tu palabra dice que contigo todo lo puedo, Jesús. Así es que, Espíritu Santo, llévame al desierto de la intimidad con Dios. Llévame en el desierto de mi intimidad con Dios, que crea tanto tu palabra, que viva por ella. Que tenga enfrente el propósito de Dios en mi vida, que viva por Él. Y que conozca tanto la fidelidad de Dios, que viva por su fidelidad, Señor.
Gracias, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Ahí mismo vamos a orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas. Padre, te damos gracias por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas. Te damos gracias por el amor que nos has dado, Señor, para seguir llevando a más personas tu palabra, tu evangelio. Gracias por ser tan bueno, Señor. Te amamos, te adoramos. Te pido que, como cada una de las personas has puesto en su corazón hacerlo, Señor, yo te pido que les multipliques. Yo te pido que les des más, Señor, para abundar sobre todo en buenas obras, Señor. No solamente en esta iglesia, pero en otras iglesias, en otros ministerios y en sus vidas personales. Ellos salgan, Señor, a hacer lo que tú les has mandado, porque tú les has dado más. Yo te pido que ellos te sean fieles en lo poco que les has dado, para que tengan más, Señor. Más, para expandir tu reino, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Saludo a todos por allá. Gilberto, te esperamos pronto. Viri, también te esperamos acá pronto. A todos los esperamos pronto por acá. Nos hacen falta. Gilberto, recuerda, tienes una familia. La familia no se deja. Acá te esperamos.